iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies. Tus caminos surcaron nuestros pies. Llevándonos a ti, Jerusalén. Llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este 25º domingo del tiempo ordinario. En muchas ocasiones Jesús hablaba con ejemplos de la vida diaria y cosas comunes a quienes lo escuchaban. Palestina era en aquella época tierra de viñas, y Jesús habla de ellas. Hoy, en el Evangelio, la viña será protagonista. Por medio de ella, Jesús nos explicará cómo actúa Dios y cómo debemos actuar nosotros. Esta historia que escucharemos es sin duda sorprendente. Pongamos atención porque es un mensaje muy importante para conocer más quién es Dios. En silencio, nos ponemos delante de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre,
que quitas el pecado del mundo, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Enrique Batani en su cumpleaños, por la salud de Brenda del Río, por la salud de Evita Franco, por los enfermos de esta pandemia, los médicos y enfermeras y personal sanitario que los atiende, por Sergio Gutiérrez y María Dolores Bravo, por Juan Daniel Hernández y Liliana. Pedimos por la salud de María Leticia Flores, pedimos por el eterno descanso de Manuel Uruñuela Salcedo en su 6º aniversario, Eva Arce Pérez en su 2º mes, Josefina Tostado Casillas, viuda de Brambila, Luz Elena Rizo Torres, Marcia Faustina Velázquez Hernández, Sergio Franco, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, por las ánimas del purgatorio. También en esta misa la ofrecemos en honor a San José. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras esté cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese el Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Quizá para entender mejor el Evangelio que acabamos de escuchar, sería importante que reflexionáramos brevemente cómo se organizaba la vida en el campo, en Palestina en aquel entonces. Había terratenientes, había propietarios de extensiones de terreno que eran cultivadas, las viñas, que no tenían suficientes trabajadores
cuando llegaban dos épocas del año en particular. Una, la época en la que había que escardar la tierra, que había que remover la tierra para poder sembrar. No tenían suficientes trabajadores de ordinario para que hicieran ese trabajo y entonces salían a las plazas a contratarlos. Allí estaban los que buscaban un trabajo para poder llevar de comer a su familia. Si no era en esa época del año, había otra época del año en la que había que contratar trabajadores extras para recoger la cosecha, para llevarla a la vendimia, porque si no, se echaba a perder. Y por eso urgía tener muchos trabajadores. La parábola que cuenta Jesús no nos dice en qué época del año se encontraban, pero sí habla de la urgencia que tiene el propietario de la viña por contratar trabajadores, porque nos puede resultar poco creíble que un propietario tuviera tanta necesidad de trabajadores. Bueno, no resulta poco creíble. Cuando uno tiene una extensión de terreno grande, pues uno quiere contratar todos los trabajadores que se pueda para que hagan el trabajo. A los trabajadores se les pagaba por el trabajo de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un denario. En aquel entonces no había mucha legislación laboral. Por eso si alguien dice, padre, eso suena poco creíble, hoy tenemos jornadas de 8 horas, pues sí, han pasado 20 siglos. Entonces imagínense cómo han cambiado las cosas. En aquel entonces las jornadas iban de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde para los trabajadores del campo. Y por 12 horas de trabajo les daban un denario, que era el salario justo para que una persona pudiera comer, él y su familia. Y entonces nos dice Jesús en esta historia que él cuenta que un propietario de una viña salió a contratar trabajadores a la primera hora del día, o sea, a las 6 de la mañana. Encontró unos trabajadores que estaban dispuestos a ir a su viña y les dijo, les voy a pagar un denario. Y ellos estuvieron de acuerdo, porque era el salario justo. Y se fueron a trabajar a la viña. Pero teniendo necesidad de más trabajadores, volvió a salir a las 9 de la mañana, porque se medían las horas, cada 3 horas era la hora prima, la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, y todavía la hora undécima. Así entonces salió a las 9, salió a las 12, salió a las 3 de la tarde y todavía salió a las 5 de la tarde, una hora antes de que se acabara el trabajo, y contrató trabajadores. A todos les dijo que les iba a pagar lo justo, solo a los primeros les dijo que les iba a pagar un denario. Cuando se terminó el día, entonces el dueño de la viña pidió a su administrador que les pagara su sueldo a todos. Era una orden del libro del Deuteronomio que no se debía retener el salario de un trabajador, porque de eso dependía para comer él y su familia, así que había que pagarles aunque fuera tarde. Todo el mensaje de la parábola está centrado aquí, en el momento del ajuste de cuentas. Por eso la comparación que Jesús cuenta, dice, el reino de los cielos es semejante a... La comparación no está tan solo en la viña, en los trabajadores, en el amo. La comparación está en el momento de hacer cuentas. Uno se esperaría, pues, que comience con los que llegaron primero, que les pague su denario y se vaya, y a los demás les vaya pagando una fracción del denario según lo que trabajaron. Eso nos parecería lo más justo, según nuestra justicia distributiva, muy humana, con esa óptica demasiado humana que tenemos, porque nosotros oímos en el mundo laboral a salario, a trabajo igual, salario igual. Bueno, me parece justo, sobre todo cuando son reivindicaciones de las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres y a veces les pagan menos. Eso es una injusticia, definitivamente. Pero efectivamente nos movemos mucho por esta justicia distributiva, o sea, al que trabajó igual, que le paguen lo mismo, pero al que trabajó menos, que le paguen menos. Cuando
El propietario mandó que pagaran, le dijo a su administrador, comienza por los que llegaron al último. Y le mandó que les pagara a todos un denario. Comenzó por los últimos y cuando llegó a los primeros, los que habían trabajado 12 horas, pensaron que recibirían más, habían trabajado tanto, pero les pagaron un denario y se indignaron, se molestaron con el dueño y le dijeron: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Les parecía una injusticia. Y tal vez alguno de ustedes que está aquí puede decir: sí, padre, era una injusticia. Pues tenemos la misma forma de pensar de esos que no habían comprendido que no hay ninguna injusticia. Él mismo les responde: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Efectivamente, en eso había quedado con los primeros. Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Ahí está una pregunta fundamental. ¿Es el actuar de Dios el que está en juego? En realidad, ¿el dueño de la viña es injusto o más bien es generoso? Porque le quiere pagar lo mismo a los que trabajaron menos. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? A veces nos da coraje que Dios sea bueno. A veces nos da molestia que Dios sea bueno. Alguien podrá decir: no, padre, yo nunca he sentido eso. La verdad es que hay muchos escenarios en los que así pasa. Yo toda la vida que me he esforzado, toda la vida que tengo viniendo a misa, toda la vida que tengo orando, mortificándome, sacrificándome, y a poco uno que toda su vida vivió lejos de Dios y en el último momento de su vida se convierte, va a recibir lo mismo que yo. ¡Qué injusticia! Queremos medir los dones de Dios con la misma justicia humana y no es así, no debe ser así. El buen ladrón, que fue un sinvergüenza toda su vida porque era ladrón, al final el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entró al cielo. En el último momento de su vida se salvó. Y alguien podría decir: ¡qué injusto! Tantas personas que se esfuerzan toda la vida por cumplir los mandamientos, ¿y a poco les va a tocar lo mismo a estos que a ese que se convirtió en el último momento de su vida? Sí, les va a tocar lo mismo. La misma paga, el denario, la salvación, porque eso representa el denario. Cuidado con movernos con la lógica del mérito. Es que yo ya me merezco el cielo. Uy, padre, si viera cuántas misas he ido en mi vida, yo tengo 80 o 90 años de... ya me gané el cielo, ya me lo merezco. No, el cielo no se merece, es una gracia. Yo creo que yo ya me gané la salvación, padre, todos los días rezo. No se gana la salvación, porque la salvación es un regalo, es un don de Dios. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? No, sí vale la pena esforzarse, porque habiendo sido invitados a la viña, si no queremos trabajar en ella, entonces no vamos a recibir el denario, no lo vamos a recibir. Y claro, algunos tal vez fueron invitados cuando eran pequeños, por eso fueron invitados a la primera hora. Otros fueron invitados cuando eran adolescentes, por eso fueron invitados a la hora sexta. Y a lo mejor otros fueron invitados cuando eran jóvenes, o sea, a trabajar en el reino de Dios. Otros fueron invitados en la edad adulta, y otros en la tercera edad, y otros tal vez al final de su vida. Pero al final todos recibimos la invitación a trabajar en la viña del Señor, es decir, a servir en el reino de Dios. La parábola es evidente que está ambientada en un contexto de juicio, un contexto de escatología, se dice.
o sea, de juicio final. Porque dice el Señor, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Los últimos que llegaron pueden adelantarse. ¿Y saben por qué? Esta parábola seguramente Jesús la dirigió a escribas y fariseos que se molestaban porque Jesús convivía con publicanos y pecadores. Nosotros tenemos más derecho de salvarnos que esos. Y entonces se enojaban. ¿Cómo este Jesús que dicen que viene de parte de Dios no se acerca con nosotros, que somos los buenos? Anda conviviendo con pecadores y publicanos, y les molestaba el actuar de Jesús. Pues Jesús, no para justificar, porque Jesús no tenía por qué justificar su comportamiento delante de nadie, pero sí para explicar por qué actuaba, cómo actuaba, contó esta parábola, como otras que le hemos conocido. Esta parábola se le ha llamado durante mucho tiempo la parábola de los trabajadores de la viña, pero hoy dicen los especialistas, como es lógico, no ese es el nombre correcto. Es la parábola del amo generoso, porque es Dios el centro de la parábola, como en la parábola del hijo pródigo, no es el hijo pródigo el protagonista, por eso debería llamarse la parábola del Padre misericordioso. Efectivamente, aquí el protagonista es Dios, porque es el amo que está saliendo a invitar a trabajadores para que vayan a su viña. ¿Y quiénes son los trabajadores? Nosotros. A veces hemos rechazado su invitación. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas que hacer. Ya la atenderé más adelante, como si tuviéramos la vida comprada, como si supiéramos cuánto vamos a vivir. Y a veces el Señor que nos ha llamado y nos ha llamado, le hemos rechazado su invitación en más de alguna ocasión para trabajar en su viña. Pero siempre hemos sido invitados por Él. Él es el protagonista. Él es bueno. Él es generoso. No nos enojemos porque el Señor sea bueno, porque el Señor sea generoso, porque quiere invitar a todos a trabajar en su viña. Al contrario, alegrémonos porque hemos sido invitados nosotros antes y alegrémonos porque otros, aunque sea después, también pueden participar de los mismos dones que nosotros. Si el Señor le ofrece la salvación a algunos que toda su vida la desperdiciaron en placeres, en parrandas, pues qué bueno, si llegan a salvarse, es lo que nos debería de alegrar. A eso deberíamos aspirar, a que otros gocen de los bienes que nosotros hemos gozado. Pero a veces nos molesta que Dios sea bueno, como al personaje de la parábola que se enoja porque les da lo mismo a los que trabajaron poco que a los que trabajaron mucho. No nos movamos por esos criterios mezquinos de justicia distributiva, porque con los dones de Dios no hay que moverse con esos criterios. El Señor no se mueve por criterios de justicia humana, sino por criterios de justicia divina, que son los criterios del reino, donde el amor de Dios es la medida, y el amor de Dios no tiene medida, por eso se desborda. Nunca sintamos que tenemos derecho a recibir el cielo o la salvación, porque no se merece el cielo ni la salvación. Dejemos a un lado esa lógica del mérito, de yo ya me gané, de yo ya me merezco, porque ni nos hemos ganado ni nos merecemos el cielo. Siempre será un don, será una gracia, será un regalo de Dios. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos lo deberíamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a nuestro Dios, que es generoso y bueno con todos. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, regada con la sangre de sus mártires e invitada a coronar su fe con el amor y la perseverancia, oremos.
por la paz en el mundo, para que todos contribuyamos a conservarla con aquello que esté a nuestro alcance. Oremos. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan la concordia y el bien común. Oremos. Por los trabajadores que han perdido su fuente de ingresos, por los jóvenes que no encuentran trabajo, por los pequeños empresarios que pasan por dificultades, para que encuentren solución a sus necesidades. Oremos. Por los que trabajan en los servicios sociales y la atención a los más pobres, para que Dios les dé fortaleza y el acierto que necesitan en su labor. Oremos. Por nosotros, para que Dios nos dé salud y nos bendiga con su bondad. Oremos. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu pueblo e infúndenos tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Los frutos de la tierra te venimos a ofrecer. Tú, Señor, hazlos tu cuerpo y alimentanos con él. Seas bendito por siempre. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por ese sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo la palabra de Jesucristo y fieles a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Las personas que estén preparadas para recibir la comunión pueden hacer una fila en el centro y una en cada pasillo lateral. Les recuerdo que hay que tomar la distancia y hay que recibir al Señor en la mano. Acuérdense, hacer este gesto, miren, tan sencillo. Decían los primeros cristianos que hay que hacer un trono para recibir al Señor. Con la mano con que lo vamos a comer, la ponemos debajo, y así cuando recibamos el cuerpo de Cristo, dejemos que nos lo pongan aquí, no lo quieran pescar. Aquí se los ponen y ustedes lo llevan a su boca delante del ministro, por favor. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge a Él. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge. Que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge a Él. Tomen ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge a Él. Oh, gran misterio de amor, recibir a Jesucristo Eucaristía. Él se da como alimento para nuestras almas. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge a Él. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge a Él. Antes de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos. El curso de catequesis infantil de nuestra parroquia ha comenzado. En la página de Facebook de la parroquia encontrarán un formato para escribir a sus hijos en las edades que van de 5 a 15 años. Una vez enviado el formato de inscripción, comenzarán a recibir las lecciones de catecismo.
Las inscripciones serán solo durante el mes de septiembre. Por el momento la catequesis será solo a distancia. Cuando las autoridades determinen que los niños pueden volver a la escuela, entonces también nosotros podremos volver a las clases presenciales de catecismo. La escuela bíblica comenzará sus cursos presenciales el último martes de este mes, o sea, el 29 de septiembre, a las 7 de la tarde. Se aplicarán todos los protocolos de sanidad para procurar una participación segura de todos los asistentes. En la puerta principal pueden solicitar más información sobre los cursos y las inscripciones. Septiembre es el mes de la Biblia. Por eso, la Iglesia nos recuerda en este mes que el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo. La Iglesia nos exhorta a tener en cuenta la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Por eso en ese mes les invitamos a participar de los cursos de la escuela bíblica, pero también en la puerta principal se les están ofreciendo Biblias en venta a precios accesibles para que tengan una en su hogar. Esta semana del 21 al 25 de septiembre se llevará a cabo la Semana Bíblica con el tema Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Los temas se tendrán terminando la misa de 7 de la tarde, hacia las 7:30, 7:35, aquí en el salón anexo. Serán de lunes a viernes esta próxima semana en el salón anexo. Los invitamos a participar. Se aplicarán las medidas sanitarias indicadas por las autoridades. El uso de cubrebocas es obligatorio para todos los participantes. Para quien guste venir, recuerde que hay que traer su cubrebocas. Nos han estado preguntando que cuándo se abrirá de nuevo la capilla de adoración perpetua. La capilla no se ha abierto por ser un espacio muy pequeño que no asegura la sana distancia para quienes acuden a ella. Por eso las autoridades competentes nos han dicho que no se abrirá la capilla hasta cuando ya no haya peligro de contagios en un espacio tan reducido. Agradecemos pues su comprensión. Mientras les recordamos que el Santísimo está ahí expuesto y pueden orar desde afuera, o bien en el templo, está también en el sagrario del Santísimo Sacramento, y aquí lo podemos adorar. El templo se está abriendo todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. También los invitamos a participar en la hora santa todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Que no decaiga nuestra piedad y nuestra devoción eucarísticas. Está a su disposición el periódico semanario, con temas de interés y de actualidad para toda la familia. El semanario es una buena lectura que ofrece un punto de vista cristiano sobre las noticias de actualidad. Ojalá que quieran llevar pues un ejemplar a sus hogares. Lo encuentran en la mesita del centro. Antes estábamos trayendo 70 semanarios, claro, ahora está viniendo menos personas, traemos 30 semanarios y se nos quedan como no hay 30 familias católicas que en esta comunidad quieran llevarse una buena lectura para sus hijos. No, a mí me extraña, con 30 semanarios y se nos quedan. Me apena que luego no se acaben, porque digo, bueno, les estuvieran invitando a leer cosas irreverentes o cosas malas, pues yo diría, está bien que las rechacen, pero les invita a uno a hacer una buena lectura y no quieren, sí me preocupa. Bueno, no es un reproche, ni un regaño, es nada más una extrañeza. Vamos a ponernos de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. También agradecemos a todos los que hacen posible que nuestra celebración se lleve a cabo. Todos los servicios, aunque sean los más mínimos, son importantes. Fíjense esta pequeñita que viene a servir como acólito. Bueno, pues su valentía también nos ayuda a que la celebración pueda llevarse a cabo. Todos somos importantes. Muchas gracias a todos por sus servicios. Podemos ir en paz. Que pasen feliz domingo.